de Dios de ver la libertad que la iglesia tiene aquí en este lugar. ¿Cuántos han visto la libertad que la iglesia tiene aquí en este lugar? Amén. Una iglesia que tenemos mucha libertad a la hora de alabar, tenemos mucha libertad a la hora de adorar, de exaltar a Dios, y eso es algo hermoso, eso es algo bonito, eso es algo que no quiero que la iglesia lo pierda nunca. Amén. Porque cuando uno pierde esa libertad, uno pierde bastante, uno pierde hasta un mover de Dios, uno pierde un buen ambiente en la iglesia y puede hasta perder personas en la iglesia. Por eso siempre vamos a pedirle al Señor que se mueva aquí su presencia, que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros, que haya un mover del Espíritu de Dios, amén, que haya un derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Cuántos me van a ayudar a estar pidiéndole al Señor que siempre nos respalde con su presencia? 4 nomás, ¿ah? Bueno, vamos a ver, yo ya sé que el lado está ganando, pero no les voy a decir. Amén. Bueno, ¿cuántos me van a ayudar para estar orando, para que Dios derrame de su Espíritu en cada culto y se mueva en medio nuestro? Por este lado. Amén. Por este otro lado. Amén. Bueno, ahora todos. Amén. Bueno, ahora sí lo creemos. Ahora pónganse sobre sus pies y vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo número 15 y el versículo número 20. Esta semana ruego que hagamos cadena de oración, todos orando. Vamos a estar orando por el aniversario, vamos a estar orando para que Dios nos bendiga de una manera especial, para que lleguen almas y para que Dios trate con ellas. La otra semana vamos a programar ayuno, amén. También ven bien del aniversario. Bueno, Éxodo capítulo número 15, versículo número 20, dice así: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. A ver, los que han creído, los que han leído, me van a ayudar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Tomen asiento, hermanos, en esta hora, y a ver quién me dice qué fue lo que María hizo. Bueno, salió con un pandero, amén, y fue acompañada también de danzas, pero algo hermoso pasó ahí en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? No solamente María toma el pandero y María empieza a danzar, sino que ahí nos dice la Biblia que salieron, ¿cuántas mujeres? 3, 4. Bueno, salieron todas las mujeres, salieron en pos de ella con pandero y danza. O sea que allá se armó una buena, ¿verdad? Todas las mujeres, no estamos hablando de un grupo pequeño de mujeres, no estamos hablando de 50 ni de 100 mujeres, estamos hablando de miles de mujeres, estamos hablando quizás de 500,000 mujeres, 600,000 mujeres, qué sé yo cuántas mujeres habían para ese tiempo cuando cruzaron el mar, cuando Dios les dio aquella gran victoria. Pero lo que ellos hicieron fue celebrar victoria, amén, celebrar por la victoria que Dios les había dado. Yo sé que una de las cosas que el enemigo de nuestra vida quiere es que nosotros nos hundamos en nuestros problemas, es que nosotros nos hundamos en nuestra tristeza. El diablo está interesado en que nuestra vida sea una vida amargada. Él está interesado en que nuestra vida sea una vida de dolor, que sea una vida en la cual la sonrisa desaparezca de nuestro rostro, la alegría no pueda estar con nosotros, que sea una vida donde nosotros aún queramos ya no vivir más. Pero qué bueno que tenemos victorias de Dios para nosotros recordar. Qué bueno que tenemos victorias para hacer memorias de ella, y victorias que tenemos, que hemos tenido, y victorias que vamos a tener, porque Dios no solamente nos ha dado, no solamente nos está dando victorias, sino que Dios nos va a dar
muchas victorias más. Ustedes como que no se lo creyeron. A ver, por este lado, ¿cuántos creen que no solamente Dios nos ha dado victoria, sino que nos está dando victoria y nos va a dar muchas victorias más? A ver, por este lado lo han creído. Ahora necesito por aquí, ¿cuántos lo creen por este lado? Porque lo que soy yo estoy creyendo en las victorias que Dios nos va a dar, amén. Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo, amén. Dios va a hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Cuando usted mira el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavizado en Egipto. Aquellos años fueron años verdaderamente muy difíciles para todos ellos, debido a que estaban en esclavitud y debido a la crueldad de los egipcios y al maltrato que todos les daban. A tal punto que el pueblo de Israel, dice la Biblia, que en su desesperación gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. O sea que el pueblo ya no aguantaba más, el pueblo ya no resistía más. Pero qué bueno que cuando el pueblo no aguantaba más, cuando el pueblo no resistía más, el pueblo sabía clamar a Dios, sabía gemir delante de Dios, sabía rogar a Dios, sabía pedir la ayuda de Dios. Qué bueno que nosotros también el día de hoy sabemos que en medio de nuestras dificultades, que en medio de nuestras tristezas, que en medio de nuestros problemas y de todo lo que se levante contra nosotros, podemos ir a Dios, podemos levantar un clamor, podemos levantar una oración. Y dice la Biblia que Dios, después de que ellos hicieron ese clamor, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza a Moisés allá en el monte Horeb, que es el monte de Dios. Y él le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice que Moisés, cuando escuchó esto, lo que él hizo es que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra, mire lo que dice la Biblia, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, a los lugares del eteo, amén. ¿Cuántos lo están siguiendo ahí? Del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Algo maravilloso, hermanos, sucede cuando el clamor del pueblo de Dios llega delante de la presencia de Dios. Cuando Dios escucha ese clamor, cuando Dios ve que ese clamor es verdaderamente un clamor que sale del corazón, es un clamor que sale de en medio de la angustia, que sale en medio de la opresión, que sale en medio de la dificultad, y Dios dice que ese clamor vino delante de él. También dijo: he visto la opresión de los egipcios con que los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Llegó el momento de la liberación. Llegó el momento del que el Señor los iba a sacar de Egipto. Llegó el momento en el que la esclavitud se iba a acabar, pero aún seguían en Egipto. Todavía tenían que esperar un tiempo más. Después de esto, Moisés se dispuso a cumplir con lo comisionado por Dios, sabiendo que el faraón no los dejaría ir fácilmente. ¿Por qué Moisés sabía
que el faraón no los iba a dejar fácilmente, porque Dios mismo se lo había dicho. Dios le dijo, ahí en Éxodo 3, 19 al 20, Él le dijo, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Mire lo que dice, no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero mire lo que el Señor dice, pero yo extenderé mi mano. No hay mano más fuerte que la mano de Dios. No hay poder más grande que el poder de Dios. Y Él le dijo, no, en otras palabras, Él le dijo, no va a importar lo que haga Faraón. No va a importar que Faraón se quiera oponer. Yo voy a extender mi mano y voy a herir a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Así que Moisés sabía que se iba a encontrar con una oposición. Moisés sabía que Faraón no iba a ser fácil el trato con él, sino que siempre iba a estar ahí con un no. Pero también sabía que Dios le había prometido que ese pueblo lo iba a sacar, y no solamente que lo iba a sacar, sino que Dios le había prometido que él iba a hacer maravillas. Amén. Iba a hacer maravillas, y que cuando todas estas maravillas sucedieran, entonces Faraón los dejaría ir. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón para decirle que de parte de Jehová que dejara ir al pueblo a celebrarle fiesta al desierto, entonces Faraón respondió, ¿quién es Jehová que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y quizás era verdad, quizás Faraón no lo conocía, pero a partir de ahí Faraón no solamente lo iba a conocer, sino que Faraón se iba a ver perturbado por el poder de Dios. Faraón se iba a ver perturbado por lo que Dios iba a hacer. Él dijo, no le conozco, y Dios le dio la oportunidad para que lo conociera a través de señales, a través de prodigios, a través de las plagas que llegaron sobre Egipto. Él lo conoció con su mano fuerte, con su mano de poder, pero con ese brazo fuerte de poder levantado en contra de él. Qué bueno que nosotros hoy conocemos ese poder, pero ese poder no está en nuestra contra. Qué bueno que hoy nosotros podemos decir, el poder de Dios no está a nuestra contra. Es más, podemos decir con toda seguridad, el poder de Dios está a nuestro. El poder de Dios está a nuestro. Ese poder de Dios no está en nuestro contra, sino que está a nuestro favor. Ese poder de Dios se mueve en medio nuestro para reprender las obras de las tinieblas. Ese poder de Dios se mueve en medio nuestro para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer maravillas, para sanar, para libertar, para vencer a nuestros enemigos. Y yo de usted me emocionaría más, hermano, porque saber que Dios está de nuestra parte, saber que Dios está de nuestro lado, esto debe de emocionarnos, esto debe de alegrarnos, esto merece que nos pongamos sobre nuestros pies y le demos un aplauso al Señor, reconozcamos su misericordia, reconozcamos su poder, reconozcamos su grandeza, reconozcamos su amor de Él por nosotros. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Y Moisés escuchó la respuesta entonces de Faraón, que le dijo, no lo voy a dejar ir, y yo no conozco a Jehová. O sea que él dijo, ni le conozco ni le voy a dejar ir. Cuando Moisés escuchó la respuesta de Faraón, a él no le pareció nada extraño, ¿verdad? ¿Por qué no le pareció nada extraño? Porque él ya sabía de parte de Dios que Faraón no los dejaría ir fácilmente. Cada vez que Faraón decía no, ¿qué sucedía? Cada que él decía no, Dios enviaba una plaga. Pero cada que venía una plaga, Faraón decía sí. Pero luego a Faraón se le endurecía el corazón
y Faraón volvía a decir no, y entonces venía otra vez otra plaga. Y así sucedió con las plagas de Egipto, pero llegó el momento en el que Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo que ellos iban a salir. Les habló diciéndoles que ya era el tiempo, salid en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como os ha dicho. Tuvo que decir el faraón, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. O sea que Faraón, lo que él dijo, lo que él decía que no se iba a hacer, se terminó haciendo. Y Faraón mismo terminó diciéndole, váyase de aquí, ya no aguanto más, ya no soporto más. Y es más, él que dijo que no conocía a Dios y que quién era él, terminó diciéndole, pidan a él bendición para mí. O sea que terminó realmente humillado, terminó avergonzado, terminó, hermano, en una condición que él quizás nunca pensó que él iba a terminar, porque hermano, quien se opone a la presencia de Dios, quien se opone a los planes de Dios, siempre va a terminar avergonzado, siempre va a terminar humillado, porque Dios lo que ha dicho que va a hacer, Dios lo hace, porque Dios lo que le ha prometido al pueblo, Dios lo cumple. Finalmente el pueblo de Israel salió de Egipto con mucha riqueza. Oiga, eran esclavos, pero salieron de allá con mucha riqueza y con la seguridad de que la esclavitud ya quedaba atrás y ahora a empezar una nueva vida, porque iban camino a la tierra prometida que Dios les había prometido a ellos. Pero lo que ellos no sabían era que el faraón una vez más se iba a arrepentir y se arrepintió de haberlos dejado ir. Y él entonces, cuando se arrepiente de esto, lo que él hace es que planea para ir al alcance de ellos, para hacerlos regresar de nuevo. Pero Dios le reveló a Moisés los pensamientos del faraón y lo que Dios mismo haría con el corazón de Faraón. O sea que antes de ellos verse allá en Piairot, antes de ellos verse rodeados por las rocas, al frente con el mar y al otro lado con el ejército de Faraón, ya Moisés ya lo sabía lo que iba a acontecer, porque ya Dios le había dicho, esto es lo que va a suceder. Faraón ahora dice no, y Faraón viene en contra de ustedes. Y le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. No se me duerman al mar, porque Faraón dirá, los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Pero mire lo que Dios dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Él dijo, Faraón los va a seguir, va a ir Faraón con su ejército, pero ustedes no tienen por qué temer, porque yo voy a ser glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Los egipcios lo iban a conocer, y ellos lo hicieron así. Y fue dado al rey de Egipto, fue dado aviso de que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y el corazón de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir al pueblo para que no nos sirva. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Escuche esto, pero los hijos de Israel
habían salido con mano poderosa. Había mano poderosa con los hijos de Israel. Estaba ahí el poder de Dios, estaba ahí la autoridad de Dios. Siguiendo los pueblos egipcios, narra la Biblia, hoy le estoy dando mucha historia, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y también con carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron y acamparon junto al mar, al lado de Piairó, delante de Balsefón. Eso está ahí en Éxodo 14:9. Y viendo pues los hijos de Israel, note esto, viendo pues los hijos de Israel que se acercaba Faraón con su gente, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero aquel temor los llevó a levantarse contra Moisés por haberlos sacado de Egipto para, según ellos, morir en el desierto. Ese temor les hizo olvidar que realmente ellos iban con mano poderosa, que realmente Dios ya había mostrado el poder, que realmente Dios estaba con ellos, pero ellos en el medio de ese temor se fueron en contra de Moisés. Y cuando se van en contra de Moisés, ellos le dicen a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y luego le dice: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero ellos no iban a morir en ese lugar, amén, porque Dios ya había proclamado que iba a haber una gran victoria. Y yo quiero decirle, no importa lo que usted esté viviendo hoy, no importa lo que yo estoy viviendo hoy, yo creo que Dios ya ha proclamado una victoria para nosotros, porque Dios ya ha proclamado una victoria para la iglesia, porque aún las puertas del Hades van a poder contra la iglesia. No importa que se levante Satanás con todo su ejército, con todos sus demonios, no importa, la iglesia, ya Dios ha dicho que la iglesia es triunfante y que la iglesia va para el lugar que Él le ha destinado. Y si Dios necesita manifestar su poder en este tiempo, Dios va a manifestar su poder. Y si Dios necesita, hermano, levantarse en poder en este tiempo para que el enemigo tenga que retroceder y para que el enemigo reciba derrota, Dios lo va a hacer. Pero, hermano, nada puede contra este ejército. Por eso alguien dijo: aunque se levante contra mí un ejército, yo no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No podemos ser como el pueblo de Israel, que conocía el poder de Dios, que conocía la autoridad de Dios, que conocía la grandeza de Dios. Pero cuando llegó Faraón con su ejército, se atemorizó. Hermano, esto está como ejemplo para que no nos atemoricemos por lo que nos haya venido, para que no nos atemoricemos por lo que ha de venir. Porque, hermano, véngase lo que venga, si Dios está con nosotros, vamos a tener victoria. Véngase lo que venga, si Dios está con nosotros, no vamos a ser vencidos. Si Dios está con nosotros, no vamos a ser vencidos, sino que nosotros vamos a ser vencedores. Y yo creo que aquí hay una iglesia que cree que es vencedora. ¿Dónde está esa iglesia que cree que es vencedora? ¿Dónde está esa iglesia que cree en victoria? ¿Dónde está esa iglesia que cree en el poder de Dios? ¿Dónde está esa iglesia que cree en las maravillas de Dios? Cuando el pueblo se vio encerrado por el ejército enemigo, clamaron entonces llenos de temor en contra de Moisés. Clamaron entonces, Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar. No es hora de clamar, es hora, Moisés, de que uses lo que tú tienes. Van a haber momentos, hermano, en la vida nuestra, van a haber momentos en la vida de la iglesia que no va a ser el momento de estar atemorizados, que no va a ser el momento de
estar clamando, sino que van a llegar momentos en los que nosotros, la iglesia, lo que simplemente vamos a necesitar es usar el poder que ya Dios nos ha dado. Porque si a Moisés le dio una vara, a nosotros también nos ha dado algo. Y nosotros hoy aquí tenemos más que una vara. Nosotros hoy aquí tenemos su Santo Espíritu. Nosotros hoy aquí tenemos la autoridad del nombre de Jesús. Y cuando se invoca el nombre de Jesús, las tinieblas tienen que retroceder. Y cuando se invoca el nombre de Jesús, las potestades del infierno tienen que caer y tienen que venirse abajo, porque hay grande poder en el nombre de Jesús, porque hay grande poder en el nombre de Jesús, porque hay grande poder en el nombre de Jesús. La iglesia lo único que necesita es usar el poder que tiene, y esta iglesia tiene poder. Y esta iglesia tiene poder. Oh, hermanos, tenemos dinamita. Tenemos poder. El diablo nos quiere achantar, hermano. Allá estaba el pueblo de Israel achantado. Ay, nos morimos. Ahora sí se acabó todo. Pero ahí con ellos ya estaba el poder. Porque Dios le había dado ese poder. Estaba en las manos de Moisés y también en las manos de Aarón, porque ellos dos estaban ahí en conjunto. Pero hermano, ¿sabe qué me maravilla? Que hoy ese poder está en mí. Pero ¿sabe qué me maravilla más? Que ese poder, no me están entendiendo, que ese poder está en todos nosotros, hermanos. Tenemos el poder del nombre. Podemos usar el nombre de Jesús. Tenemos el poder del Espíritu. Y me gusta saber que tenemos el poder del Espíritu de una manera tan especial. Porque ahora ya Dios no solamente está con nosotros, sino que Dios está en nosotros. Ese poder camina con nosotros. Ese poder va con nosotros. Ese poder está dentro de nosotros, hermano. Sepa esto para que el diablo no lo acobarde. Sepa esto para que usted no ande por ahí achicopalado, ni caribajo, ni usted ande por ahí sintiéndose derrotado, hermano. Porque algunos cristianos se sienten derrotados. Pero hermano, aquí el que es derrotado son las fuerzas del mal. El que es derrotado es el enemigo de la iglesia. Porque esta iglesia es una iglesia vencedora. Esta iglesia es una iglesia que se mantiene en pie. Esta iglesia es una iglesia que va de poder en poder. Gloria a Dios. Así es la historia. Vamos resumiendo porque no voy a llegar. Extendió Moisés la vara sobre el mar y dividió las aguas y abrió camino para que el pueblo de Israel pasara en seco. ¿Quién lo hizo? Extendió pues Moisés la vara sobre el mar y dividió las aguas, abriendo camino para que el pueblo de Israel pasara en seco. Pero Dios endureció una vez más el corazón de los egipcios para que los siguieran ya en medio del mar, porque Dios ya había dicho que Él se iba a glorificar en Faraón, en sus carros y en su caballería y en su ejército. Siguió pues Faraón era terco, ni aun viendo el milagro que estaba sucediendo, ni aun ver que se abre camino en el mar, él no pudo reconocer el poder de Dios. Él no pudo reconocer que verdaderamente Dios estaba con ese pueblo. Siguió pues Faraón con su ejército al pueblo de Israel por en medio del mar. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. O sea que el pueblo de Israel empieza a andar en medio del mar, en seco en medio del mar, porque Dios dividió las aguas. Pero también Faraón ha entrado ahí, hermano, porque el enemigo
es persistente, porque el enemigo no se quiere rendir, porque el enemigo, hermano, no tiene mentalidad para saber que para él solo va a haber derrota y que para el pueblo de Dios va a haber victoria. Y el enemigo no pudo ver, Faraón no pudo ver el milagro, y Faraón también empieza a caminar por ese mar en seco. Pero ese mar en seco no era para que Faraón caminara, no era para que Faraón cruzara al otro lado. Eso era para que Faraón ahí terminara la historia de él, ahí acabara lo que era Faraón, lo que era su reinado y lo que era el dominio de él. Oh, hermano, para las fuerzas del mal viene el momento en que no va a tener camino para avanzar, no va a poder seguir, porque Dios, hermano, les va a cerrar el camino. Y Dios entonces le dijo a Moisés que él extendiera su vara, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había ido tras ellos en el mar. No quedó de ellos, diga conmigo, ni uno. No quedó con ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así que yo no sé cómo fue cuando el mar se abrió. Si de una vez se abrió todo el camino de un extremo al otro extremo, pero lo que yo sí sé es que cuando Moisés extendió la vara, se empezó a cerrar el paso para el enemigo. Y yo necesito que se comience a cerrar el paso para el enemigo. Yo no sé si ustedes entienden esto, pero necesitamos llegar como iglesia en ese nivel donde se empiece a cerrar el paso para el enemigo, pero el paso para la iglesia, el paso para el pueblo de Dios sigue siendo un paso abierto, sigue siendo un camino abierto, porque es el camino que Dios abrió para la iglesia. Dios ha abierto un camino para esta iglesia. Dios ha abierto un camino de bendición. Dios ha abierto un camino de victoria, y vamos a caminar por ese camino de victoria. Y si el enemigo viene detrás de nuestras bendiciones, si el enemigo viene detrás de nuestra victoria, porque el enemigo viene muchas veces detrás de nuestras bendiciones, el enemigo viene muchas veces detrás de nuestra victoria, pero sabe, les voy a decir algo, se le va a cerrar el camino. Se le va a cerrar el camino, pero el pueblo de Dios va a seguir, porque todavía hay camino para el pueblo de Dios, porque este pueblo, hermano, no se le cierra el camino, a este pueblo se le abre camino donde no hay camino. Oh, emociónese un poquito, emociónese un poquito, emociónese un poquito de conocer la clase de Dios que nosotros tenemos, emociónese un poquito de ver la victoria que vamos a tener. Esta semana el diablo me anunciaba derrota para mi vida. Esta semana viví lo que no vivía en mucho tiempo con la intensidad que lo viví. Y yo estaba fuera de la ciudad, y yo en mi mente oraba, y arrodillarme casi ni podía. Yo en mi mente oraba, Señor, ayúdame, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. Y fue una semana, hermano, de guerra interna, de lucha interna muy fuerte. Y yo no me veía victorioso, pero clamaba a Dios y le decía, Señor, necesito que me ayudes, necesito que estés conmigo. Y hoy cuando llegué a la iglesia, lo que hice en la oración fue que le pedí a la hermana, oren por mí, porque esta semana las luchas internas han sido muy fuertes. Pero hermano, yo sé que voy a tener victoria con Dios. Y yo sé que usted va a tener victoria. Sí van a haber luchas, sí van a haber dificultades,
Sí van a haber enemigos que se levanten, pero no importa que el enemigo se levante, porque ya hay uno levantado que es más grande, porque ya hay uno levantado que es más poderoso, porque ya hay uno levantado que puede derribar a todos los enemigos que se levanten contra la iglesia, que se levanten contra nosotros. Usted va a ser un cristiano victorioso. Solamente es someterse a Dios, solamente es querer agradar a Dios, pero usted va a ser un cristiano, una cristiana victoriosa. Ya no se crean malas mentiras del diablo que le dice: usted no puede, usted siempre va a ser un perdedor, usted siempre va a ser un mal cristiano, usted siempre va a ser una mal cristiana. Te gusta mucho el baile, te gusta mucho la fiesta, te gusta mucho esto, te gusta mucho aquello. Usted dígale: pero el Señor me está abriendo un camino por donde ya no hay un mar levantado. El Señor me está abriendo un camino por donde yo voy a caminar y yo voy a ir victorioso. Así entonces salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyó a Jehová y a Moisés. Qué pueblo más duro. Fue ahí cuando ya creyó, fue ahí cuando el pueblo tuvo temor, temió a Jehová, y fue ahí cuando el pueblo creyó a Jehová. Y cuando el pueblo creyó a Moisés, su siervo. Si no le creían a Dios, mucho menos le iban a creer al siervo de Dios. Pero hermano, después de ver eso, ellos tuvieron que confiar en Dios y tuvieron que confiar en el siervo que Dios había puesto. Es importante confiar en Dios, pero también es importante confiar de que Dios está con nosotros para ayudar a este pueblo, para que este pueblo vaya de victoria en victoria, para que este pueblo vaya de poder en poder. Los hijos de Israel vieron la gran victoria que Dios le dio aquel día. Y al ver aquella gran victoria, eso no se quedó ahí nomás. Eso no se quedó simplemente en decir: wow, lo que Dios hizo. Eso no se quedó simplemente en decir: allá murió Faraón. Mírenlos, ahí están ahogados en la orilla. Ahí vemos a algunos de ellos, quizás conocían algunos de esos soldados o aquellos hombres del ejército de Faraón que estaban ahí, y quizás decían: ve, ahí está Julano, ahí está Julano, ahí nosotros lo hemos visto muerto. Pero no se quedó ahí. Dios le dio aquel día, y al ellos ver la gran victoria, lo que ellos hicieron fue que celebraron por ello. Y ese día se armó la fiesta. ¿Por qué? Porque ellos vieron la gran victoria. El primero que comenzó a celebrar fue Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel aquel canto que ellos cantaron. No fue un canto que ellos tuvieran preparados. Fue un canto que nació de Dios. Fue un canto de inspiración de Dios para ellos. Y empieza Moisés con ese canto. Y cuando Moisés empieza con ese canto, el pueblo, aquel canto, también empezó el pueblo a cantarlo. Y empezaron ellos a cantar ahí. Y a mí no me extraña, porque yo he visto gente cantando tomados por el Espíritu. Yo una vez vi a mi esposa en Madrid, que la tomó el Espíritu Santo y comenzó a cantar en lengua, y luego se le unió otro joven, creo que no recuerdo ni quién era, se le unió otro joven y empezó a cantar con ella el mismo canto, y en el coro se unían los dos, y eso era hermoso. Y Dios aquí en esto, hermanos, los inspiró para ese mismo canto, amén. Aquella gran victoria, Moisés empezó a cantar, y aquellos varones comenzaron a cantar inspirados por Dios. Nació de la alegría al ver la victoria, ya que Faraón no sería para ellos un problema, y que el tiempo de la esclavitud ahora era
pasado. El problema que tiene la iglesia es que piensa que todavía está en el tiempo de la esclavitud. La iglesia piensa que todavía es tiempo de estar sometida a Dios. Pero hermanos, les tengo una noticia hoy. Ya no es tiempo de que la iglesia esté sometida al diablo, porque ya nosotros hemos sido libres de parte de Dios. Dios nos ha liberado a nosotros, amén. Ya somos libres. El canto de Moisés es un canto largo. Voy a cantar una partecita nomás. Voy a cantar una partecita, pero la voy a cantar sin cantar. Dice, el canto dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mire que esto es inspiración, esto no estaba preparado. Han echado a la mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le alabaré. Dios de mi Padre, le enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades. Y sigue todo esto hablando de la gran victoria que Dios le había dado. ¿Quién como tú? Dice más adelante: magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, los condujiste en tu misericordia. Este pueblo redimiste, los llevaste con poder a tu morada. Y luego usted va a leer todo ese cántico. Pero todo no terminó ahí, con los hombres cantando, con los hombres celebrando. Porque hermano, a esta celebración de las victorias de Dios también se unen las mujeres. Y cuando ellos estaban cantando, por ahí de repente, súbanse los músicos aquí un momento, súbanse los músicos, toquen una alabanza, y va a ver lo que va a suceder ahora. Mientras ellos estaban cantando, ustedes no van a cantar el cántico de Moisés, porque hoy ustedes no lo saben. Ahora, si Dios los inspira, lo pueden hacer, pero empiece con una alabanza. Y estaban ahí ellos celebrando por la victoria. Porque las victorias que Dios nos da son victorias para celebrar. Porque las victorias que Dios nos da son victorias para agradecer. Son victorias para reconocer a Dios. Amén. Así que, hermana, usted también es de por aquí, venga. Y si no le tengo algo preparado, todavía mayor. Y ahí estaba. Y empezó María a cantar. ¿Dónde está una por aquí que cante? María todavía no va a hacer nada, porque ahora va a haber otra María. Aquí hay las dos Marías. Y empezó a cantar. Oiga, estaba como dormidita María. Y empezó a cantar. Bueno, empezó, no sé. Bueno, Moisés no está aquí entonado. Ahora entonces empezó María. Los carros de Faraón. Pero María no solamente cantaba, sino que María, mientras cantaba, María tomó el pandero y María comenzó a cantar. ¿Y sabes lo que sucedió? María está cantando
Los hombres aquí parecen, no parecen pentecostales. Ahí están los hombres tan quietos. ¿Por qué no dejamos un momentico el turno de los hombres? ¿Será que el joven también puede danzar? ¿O será que es femenino para un hombre usar el pandero? Mira, hermano, ¡pueblos todos! ¡Y alabar a Dios! Y le echamos 150, nos manda a todos a alabar al Señor con panderos, con danza. Así que empezó también, las mujeres cantan y mientras las mujeres cantan también los hombres dicen, hay que celebrar. Hay que celebrar. queremos ver a María danzando, ¿ves? Y todas las mujeres con María. Se me están cansando muy rápido. ¡Qué calor!